Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, de muchas noticias del mundo del espectáculo que tanto nos gusta. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una noticia que ha sacudido las redes sociales y que involucra a dos de los nombres más importantes del entretenimiento turco, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Lo han adivinado, vamos a sumergirnos en el último revuelo que ha provocado Kerem en Instagram, dejando a todos completamente boquiabiertos y por supuesto, a los fanáticos de Hande Erupar Rafael al borde de la silla. Ya saben que estos dos actores no solo son talentosísimos, sino que también copyright tienen una legión superíndice 3N de seguidores en todo el mundo, ansiosos por conocer cada detalle de sus vidas, tanto personales como profesionales. Y cuando hablamos de sus vidas personales, la relación superíndice 3N que tuvieron Kerem y Hande, después copyright ese de conocerse y enamorarse en el set de la exitosa serie Senu con diéresis al Cap Love is in the Air, sigue siendo un tema que genera muchísima pasión superíndice 3N y curiosidad. Asu que si quieren saber qué copyright es lo que ha hecho Kerem en Instagram para desatar esta tormenta de emociones, no se muevan de ahí. Les prometo que este vídeo estará lleno de información superíndice 3N, análisis y por supuesto, mucho salseo. Pero antes de empezar, como siempre, les invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y estar siempre al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Además, denle un buen like a este vídeo si les gusta el contenido y du copyright, déjenme sus comentarios abajo con sus opiniones sobre esta noticia. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Ahora sin preámbulos vamos al grano. El corazo superíndice 3N de la cuestión superíndice 3N, lo que ha puesto a todo el mundo a hablar, es una publicación superíndice 3N reciente de Kerem Bürsin en su cuenta de Instagram. Hasta AQU, nada fuera de lo común, Kerem es muy activo en redes sociales y suele compartir fotos y vídeos de sus proyectos, viajes y momentos personales. Pero esta vez la publicación superíndice 3N tenía un componente extra, algo que la hace diferente y que ha generado un debate intenso entre sus seguidores y sobre todo, entre los fanáticos de Hande Erupar Rafael. La fotógrafa en cuestión superíndice 3N mostraba a Kerem en un lugar paradisíaco, con una sonrisa radiante y un paisaje impresionante de fondo. Hasta ahí, todo perfecto, una imagen que transmite felicidad y buena vibra. Sin embargo, el pie de foto, la leyenda que acompaña más o menos a la imagen, era lo que realmente llamó superíndice 3 la atención superíndice 3N. Kerem escribió superíndice 3 algo asu como encontrando la paz en este lugar increíble. A veces necesitas alejarte para ver las cosas con claridad. Una frase aparentemente inocente pero que en el contexto de su historia con Hande, adquiere un significado mucho profundo y complejo. Y es que como muchos de ustedes sabrán, la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande terminó superíndice 3 hace ya algún tiempo, dejando a muchos de sus fanáticos descorazonados. Ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, pero el recuerdo de su romance sigue muy vivo en la memoria colectiva. Por eso cualquier cosa que hagan o digan, especialmente en redes sociales, es analizado con lupa y puede generar todo tipo de especulaciones y teorías. Entonces, ¿por qué copyright esta publicación superíndice 3N de Kerem ha causado tanto revuelo? Pues bien, muchos interpretaron la frase a veces, necesitas alejarte para ver las cosas con claridad, como una posible indirecta a su relación superíndice 3N con Hande. Algunos creen que Kerem estuvo reflexionando sobre su pasado y que esta publicación superíndice 3N es una forma de expresar sus sentimientos sobre lo que vivió superíndice 3 con ella. Otros muy optimistas incluso ven en esta frase una posible ventana a una reconciliación superíndice 3N futura. Por supuesto, también copyright hay quienes piensan que todo esto es una simple coincidencia y que la gente estuvo buscando significados donde no los hay. Que Kerem simplemente estuvo disfrutando de sus vacaciones y compartiendo sus reflexiones con sus seguidores, sin ninguna intención superíndice 3N oculta. Pero seamos honestos en el mundo del espectáculo, y aún cuando se trata de dos figuras tan medio únicas como Kerem y Hande, es difícil creer en las coincidencias. La reacción superíndice 3N de los fanáticos de Hande Erupar Rafael no se hizo esperar. Las redes sociales se inundaron de comentarios, mensajes y análisis de todo tipo. Algunos mostraron su apoyo a Kerem, felicitándolo por encontrar la paz y la claridad en su vida.
Otros, en cambio, lo criticaron duramente, acusándolo de usar su relación superíndice 3n con Ande para generar atención superíndice 3n y de jugar con los sentimientos de sus seguidores. Pero la mayoría, y esto es lo muy interesante, se dividieron entre la esperanza de una reconciliación superíndice 3n y el temor de que queremos tu copyright hablando de algo completamente diferente. Muchos fanúlticos de Ande expresaron su deseo de que ella encuentre la felicidad, ya sea con Kerem o con otra persona, y que deje atrás ese cualquier dolor o resentimiento del pasado. Otros, sin embargo, se mostraron muy copyrighticos y advirtieron a Ande que tenga cuidado con las intenciones de Kerem, sugiriendo que podrá estar buscando aprovecharse de su fama y popularidad. Y es que muy ayud de la publicación superíndice 3n en su, lo que realmente ha generado este revuelo es la compleja dinámica entre Kerem y Ande, y el impacto que su relación superíndice 3n tuvo en sus seguidores. Su romance fue como un cuento de hadas, una historia de amor que nació superíndice 3 en la pantalla y que se hizo realidad fuera de ella. Los fanúlticos se enamoraron de su química, de su complicidad y de la forma en que se apoyaban mutuamente. Por eso, cuando la relación superíndice 3n terminó superíndice 3, muchos sintieron como si su propio corazón superíndice 3n se hubiera roto. Desde entonces cada uno ha tomado su propio camino, pero el vínculo que los unió superíndice 3 sigue siendo muy fuerte, al menos en la mente de sus seguidores. Y cualquier pequeño más menos aseu más menos al, cualquier gesto o comentario, es interpretado como una posible pista sobre su futuro juntos. Por eso, la publicación superíndice 3n de Kerem en Instagram ha desatado esta tormenta de emociones y ha puesto a todos a especular sobre lo que realmente estuvo pasando entre ellos. Ahora bien, es importante recordar que todo esto son solo especulaciones y que no hay ninguna confirmación superíndice 3n oficial de que Kerem es tu copyright pensando en Ande o que es tu copyright buscando una reconciliación superíndice 3n. Es posible que simplemente es tu copyright disfrutando de sus vacaciones y compartiendo sus reflexiones con sus seguidores, sin ninguna intención superíndice 3n de generar controversia. Pero como dije antes, en el mundo del espectáculo, es difícil ignorar el contexto y la historia que rodea a estas dos figuras. Además, hay que tener en cuenta que Kerem y Ande son personas muy reservadas y que no suelen hablar abiertamente de su vida personal. Por lo tanto, es poco probable que confirmen o desmientan estas especulaciones, lo que alimenta a UNMU es la incertidumbre y la curiosidad de sus seguidores. Lo que es cierto es que tanto Kerem como Ande son dos de los actores talentosos y populares de Turquía, y que su trabajo ha trascendido fronteras, llegando a audiencias de todo el mundo. Ambos tienen una legión superíndice 3n de seguidores que los admiran y los apoyan incondicionalmente, y que están ansiosos por verlos triunfar en sus proyectos futuros. Independientemente de lo que pase entre ellos en el futuro, lo importante es que ambos sean felices y que sigan haciendo lo que aman. Y si en algún momento deciden reconciliarse, pues será una alegría para sus fanúlticos. Pero si no es así, también copyright n hay que respetar su decisión superíndice 3n y seguir apoyándolos en sus carreras individuales. Porque al final del día, lo que realmente importa es el talento y la pasión superíndice 3n que ambos tienen por su trabajo, y la forma en que inspiran a sus seguidores a perseguir sus sueños más menosos y a ser mejores personas. Y eso es algo que nadie les puede quitar. Pero volviendo a la publicación superíndice 3n de Kerem, no podemos ignorar que también copyright n podrá estar relacionada con sus proyectos profesionales. Como saben, Kerem estuvo muy involucrado en la producción superíndice 3n y actuación superíndice 3n de nuevas series y películas, y es posible que esta frase sobre ver las cosas con claridad se refiera a su visión superíndice 3n sobre su futuro profesional. Quizá ese es tu copyright buscando nuevas oportunidades, explorando nuevos caminos y tratando de definir el rumbo que quiere seguir en su carrera. En este sentido, es importante recordar que Kerem es un actor muy ambicioso y que siempre está buscando desafíos que lo saquen de su zona de confort. Ha demostrado su talento en una amplia variedad de roles, desde comedias románticas hasta dramas intensos, y siempre está dispuesto a asumir nuevos retos y a sorprender a su público. Por lo tanto, es posible que esta publicación superíndice 3n sea una forma de anunciar sus superíndice 3 proyectos y de compartir su entusiasmo por lo que es por venir. O quizá ese sea simplemente una reflexión superíndice 3n personal sobre su vida y su carrera, sin ninguna conexión superíndice 3n directa con Anderu Rafael. En definitiva, la verdad es que solo Kerem sabe lo que realmente quiso decir con esa publicación superíndice 3n.
Y mientras tanto nosotros podemos seguir especulando y debatiendo sobre su significado, disfrutando del salseo y de la pasión superíndice 3n que despierta esta historia. Lo que podemos afirmar con certeza es que Kerem Bürsin sigue siendo uno de los actores influyentes y queridos del momento, y que cualquier cosa que haga o diga genera un gran impacto en sus seguidores y en los medios de comunicación superíndice 3n. Y eso es algo que no va a cambiar pronto. Asu que estemos atentos a sus superíndice 3 y más publicaciones y sigamos disfrutando de su talento y de su carisma. Y hablando de Ande Eru Rafael, también Copyright N es importante destacar que ella también Copyright N estuvo viviendo un gran momento en su carrera. Después Copyright S de su con diéresis Copyright Sito en Senu con diéresis Alcam, ha participado en otros proyectos importantes y ha consolidado su posición superíndice 3N como una de las actrices S Coti. Zadas de Turkua. Ademu S ha incursionado en el mundo de la moda y se ha convertido en una influencer muy popular en redes sociales. Ande es una mujer muy talentosa y carismática, y tiene una gran capacidad para conectar con su público. Su belleza y su simpatia la han convertido en un icono para muchas superíndice 3 venes, que la admiran y la siguen en cada uno de sus pasos. Y al igual que Kerem, ella también Copyright N es muy reservada con su vida personal, por lo que es difícil saber lo que realmente piensa sobre la publicación superíndice 3N de su expareja. Pero lo que sabemos es que Ande es una mujer fuerte e independiente, que ha sabido superar los obstáculos y seguir adelante con su vida. Y eso es algo que la hace a es admirable y respetada. Asu que independientemente de lo que pase con Kerem, estamos seguros de que han de seguir brillando con luz propia y cosechando con diéresis copyright hitos en su carrera. Y bueno, después Copyright S de todo este análisis y especulación superíndice 3N, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado interesante. En resumen, hemos hablado de la publicación superíndice 3N de Kerem Bürsin en Instagram que ha desatado una tormenta de emociones entre sus seguidores y los fanáticos de Ande Eru Rafael. Hemos analizado las posibles interpretaciones de su mensaje y hemos explorado la compleja dinámica entre estos dos actores. Hemos recordado su romance y el impacto que tuvo en sus seguidores, y hemos destacado el talento y la pasión superíndice 3N que ambos tienen por su trabajo. Y hemos concluido que al final del dúo, lo más importante es que ambos sean felices y que sigan haciendo lo que aman. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final y por su apoyo constante a mi canal. Recuerden que siempre estoy aquí para traerles las últimas noticias y el mejor contenido del mundo del espectáculo. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N sobre esta noticia. ¿Creen que Kerem estuvo buscando una reconciliación superíndice 3N con Ande? ¿O piensan que simplemente estuvo reflexionando sobre su pasado? Du copyright genme sus comentarios abajo y díganme lo que piensan. Y antes de despedirme les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y estar siempre al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Además, denle un buen like a este vídeo si les gusta superíndice 3, y compártanlo con sus amigos y familiares para que también Copyright N puedan disfrutar de este contenido. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde encontraru contenido exclusivo y podru estar cerca de mu. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima.